Yo quiero compartir algo que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo como equipo de investigación sobre el ámbito de la memorialización y de la educación histórica, ¿no? En este caso, desde un punto de vista multimodal, ¿no? Cómo desde una perspectiva crítica podemos considerar y relevar la importancia de los testimonios históricos visuales y también multimodales, que son parte de estos procesos de memorialización y de historización de la memoria social y cultural en nuestros países latinoamericanos, no únicamente respecto de dictaduras recientes, pero ya pensando en procesos más amplios, de más amplio alcance, y que en este momento para nosotros son urgentes y que tienen que ver también con cómo se ha ido historizando los distintos pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche en la historia escolar. En esto, lo que se construye como evidencia histórica desde diferentes materialidades semióticas es muy relevante en la educación en nuestros países. Por testimonio visual implica, ¿verdad? O entiendo acá, dar cuenta de la construcción de símbolos que tienen diferentes grados de convencionalización, ¿no? Una, una manera convencional de moverse espacial y temporalmente desde un punto de vista axiológica y también epistémica en el espacio escolar y también en otros espacios, ¿no? El espacio escolar como el espacio de recontextualización de estos testimonios visuales. Esto también conlleva a pensarlos como un proceso de intersemiosis y también de intertextualidad de estos documentos que son verbales y visuales y con diferentes grados de cohesión multimodal. Entonces, consideramos, ¿no?, que este espacio semiótico multimodal y la relación de la intersemiosis no está ajena a los procesos de legitimación y de deslegitimación de determinadas posiciones ideológicas y también de los silencios que hemos ido encontrando a lo largo de nuestras investigaciones. Desde un punto de vista crítico de los estudios multimodales, también la semiótica social eh, es una aproximación que necesariamente se suma a un posicionamiento crítico de la mirada de los discursos. Un posicionamiento crítico que también lo comprendo como un proceso tanto de deconstrucción como de reconstrucción que bueno, lo han mencionado de manera eh, tan clara, tan nítida, tanto Viviane como María Laura, ¿no? O sea, el cómo vamos reconstruyendo desde abajo, entre comillas, estas posiciones que son alternativas, que son celebratorias, emancipatorias y que nos permiten ver la agencia personal y grupal, ¿no? En este caso, referidas a la historización de la memoria, lo que nos permite ver entonces no solamente las visiones estructurales en esta dialéctica, ¿no?, sino que también estas agencias, en el caso de la investigación que nosotros hemos hecho, de jóvenes, de niños, no he hablado mucho de los niños de enseñanza primaria, ¿no?, pero hemos trabajado también en primaria, y de profesores de historia en diferentes niveles de formación. Aquí hay un compromiso que es político, que es social, con una sociedad más justa, igualitaria, menos segregada, menos segregadora, y que implica un posicionamiento de parte nuestra y que por lo menos nosotros lo hemos mirado sobre todo en el ámbito educativo. Digamos, ese ha sido el espacio en donde nosotros hemos tratado de colaborar, y aquí me sumo a muchos investigadores, ¿no?, que tomando diferentes espacios sociales y prácticas sociales de intervención y de participación, están haciendo, yo creo que un trabajo muy importante en Brasil, en Argentina, en México, Venezuela, Uruguay, en fin, Argentina, no sé, seguramente se me va a ir a algún país, así que mejor lo dejo ahí. Tomo una mirada transdisciplinar, ¿no?, de estudios de la memoria, la importancia de cómo también uno va renovando sus miradas por el hecho de dialogar con otras disciplinas
o incluso de pensar más allá de las disciplinas, ¿no? Los estudios de la memoria se piensan más allá de la disciplina, por ejemplo. La historiografía está nutrida por diferentes espacios sociales, ¿no? Por la sociología, por la economía, por la ciencia política, en fin, y también obviamente por la enseñanza. Y de allí entonces la respuesta es desde lo que podemos aportar en el caso nuestro como lingüistas en el análisis del lenguaje y de la semiosis más amplia si pensamos en los espacios visuales, ¿no? Y podríamos pensar en otros, solo que nosotros no los hemos abordado. Entonces, estos efectos retóricos, estos posicionamientos ideológicos, los trabajamos entonces desde su realización semiótica. ¿Y qué entendemos por evidencia histórica multimodal y por qué pensamos que es fundamental para los procesos de comprensión del pasado y, por lo tanto, también del presente? Porque nos permite entender en parte cómo estos ejes de los actores, ¿no? El eje actoral y el eje procesual, ¿no? De los procesos y de los eventos que están anclados temporal y espacialmente, se producen a lo largo del tiempo y van construyendo diferentes cadenas de causalidad, más simples, más complejas, y también ancladas en una evidencia, ¿no? Para el historiador, para la historiadora, y también en su recontextualización pedagógica, la construcción de la experiencia, la construcción del testimonio es fundamental. Algunos supuestos teóricos básicos, voy a nombrar solamente algunos por razones de tiempo. Está claro ya para todos, para todas, que las imágenes no son transparentes, los documentos históricos tampoco lo son. Han experimentado procesos de transducción entre diferentes modos, de transformación para convertirse en materiales pedagógicos. Así el modo visual y el modo verbal comparten un rol en la construcción de la evidencia histórica que se caracteriza por ofrecer oportunidades de significación que son diferenciadas, diferenciadas también por sus diferentes materialidades. Los testimonios históricos no podemos pensar, por ejemplo, en un texto escolar o en una clase, que acompañan el modo verbal, sino que más bien construyen junto con la verbalización los significados y cada cual ofrece una especialización funcional, ¿no? Y, por lo tanto, después, en conjunto, una lectura intersemiótica. Una evidencia histórica puede ser integrada en el discurso de manera visual, de muchas maneras. En la historia, típicamente fotografías, pero también pinturas, líneas de tiempo, mapas, serigrafías. Ojalá alcance a mostrarles algunos de los testimonios históricos cuando se habla del pueblo mapuche en la colonia. Bueno, ahí se recurre a grabados y a pinturas, ¿no? Y a mapas. Y estos pueden construirse como documentos primarios o como fuentes secundarias, y algunas veces, ¿verdad? Esto que es primario y secundario para el historiador tiene otra capa de significación al ser semiotizado, al ser recontextualizado en un material pedagógico en la clase. Entonces, estas fuentes primarias con las que trabaja el historiador o la historiadora, en realidad también tienen otro proceso de semiotización y se incorporan con diferentes, diferentes niveles de prominencia y creando diferentes posicionamientos en el discurso. Es decir, los documentos históricos también permiten generar esta intertextualidad en una retórica evaluativa acumulativa en los textos. Las imágenes y textos son entonces una importante forma de documento histórico. Desde un enfoque sociosemiótico de la iconografía, las imágenes son iconos complejos, están construidos culturalmente y son interpretados y requieren, perdón, una interpretación de códigos culturales, es decir, interpretar sus intenciones, ¿no? ¿Cuál es la intención de los pintores, de los fotógrafos? Que siempre implica una distorsión de la realidad. Pero como dice Burke, en realidad esa distorsión es muy interesante, porque esa distorsión es un documento histórico, ¿no? El poder entender esa distorsión, esas ideologías, también es parte de cómo se construye históricamente un documento. Y eso la verdad es fascinante. Ahora, ¿hasta dónde eso se trabaja en la escuela? No, no es tan claro.
y con diferentes niveles de fiabilidad, ¿verdad? Es distinta a la fotografía, al grabado, a la pintura, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva iconológica, los símbolos reclaman un contexto histórico-cultural, ¿no? Que no reside solamente en las imágenes, importa cómo han sido producidas, cómo han sido puestas en circulación, cómo y qué, ¿no? ¿Por qué los significados culturales y su expresión visuales se configuran históricamente? ¿Por qué pasan a ser históricos, por ejemplo? Y eso también implica algo tremendamente importante, que es el reconocimiento por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, si pensamos, ¿verdad?, en toda la iconografía de la revuelta social, eso también implica un reconocimiento o no reconocimiento, o hasta dónde se reconoce por la comunidad chilena, por ejemplo, cuando caminamos por las calles de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, Valdivia, tantos otros lugares. ¿Y cómo podemos establecer este significado simbólico? Importante poder entender cuándo y dónde fue creada la imagen, y si es posible establecerlo, la materialidad de la imagen, el tipo de imagen, si es fotografía, grabado, pintura, dibujo, ¿no? En términos de documento histórico, la autoría, si es posible, el contenido histórico de la imagen, esto que les comentaba, bueno, identificar actores, eventos, procesos históricos que están representados y qué es lo que está representado allí, ¿no? Lo que puede parecer muy obvio, pero la verdad es que es una aproximación necesaria, y los puntos de vista. Entonces hay un valor simbólico de una imagen en tanto artefacto cultural que se construye a lo largo del tiempo, a lo largo de un espacio social y cultural, y que también va sufriendo transformaciones. Y en estos procesos de iconización también se van produciendo procesos, ¿no?, de reconocimiento, de afiliación frente a ciertos íconos que son epistémicos, y otros que pareciera tener una carga más axiológica, valórica, ya sea positiva o negativa, muy fuerte, ¿no? Y se los espero mostrarles a continuación. Y hay otros que Mary Stengling ha denominado como Bondicons, que los hemos traducido como íconos empáticos. Pareciera que hay ciertos íconos que ya están tan cargados, ¿no?, que ya no solamente los puedo considerar como un ícono axiológico o epistémico, sino que son íconos que parece que tienen una fuerza, ¿no?, en una comunidad, en un grupo, en términos valóricos y en términos afectivos, que nos reúne, ¿no?, como comunidad, como grupo, frente a ellos de una manera más relevante. Eh, Cressy Van Leeuwen han hecho, ya publicado 3 veces un libro que ya es clásico, importante, fundamental, que nos ha ayudado a entender esta semiótica social y que también ha tenido diferentes elaboraciones. Yo creo que parte de lo que también nosotros hacemos como investigadores desde nuestros países es seguir elaborando, ¿no? A veces no es que estemos construyendo toda otra teoría, sino que lo que estamos haciendo también es pensar, ¿no?, desde nuestras realidades y nuestros objetos de investigación, nuestras preguntas, bueno, ¿cómo podemos ir nosotros refinando, modificando, cambiando también posiciones epistémicas que ya existen y que han sido importantes en otros lados? Por ejemplo, Cressy Van Leeuwen considera que solamente las imágenes conceptuales pueden ser simbólicas, y nosotros hemos visto en nuestro análisis que las imágenes narrativas, visualmente narrativas, también pueden ser simbólicas, ¿no? Y que pueden ser simbólicas de manera más convencional o menos convencional, y que pueden tener iconos axiológicos, epistémicos y empáticos, y que de manera muy importante en términos de la historización de la memoria pueden ser rituales o pueden no serlo. Asimismo, el cómo se evalúa desde el sistema de valoración, aquí no podría mencionarles todas las elaboraciones que hay, sobre todo en el área de apreciación. El área de apreciación que tiene que ver con eh, el cómo valoramos las cosas, los eventos, los procesos, las abstracciones, en realidad han tenido muchas elaboraciones porque son tremendamente sensibles al campo. Por lo tanto, la elaboración inicial que hacen, y que ellos mismos dicen, Martin y White, perdón, que es una hipótesis, es una propuesta, y ha sido elaborada, por ejemplo, por investigadoras en Chile, investigadoras e investigadores en otras partes del mundo, y que en este momento también en nuestro equipo de investigación, tesistas doctorales están trabajando
para repensar estas categorías para que efectivamente nos sirvan. Y así hemos propuesto, por ejemplo, con Claudio Pinuer, la categoría de impacto, como la gran insurrección mapuche de 1654, de integridad, ¿no? La masacre organizada del pueblo mapuche, ¿no? Una integridad negativa, conflictividad. La historia de las relaciones hispano-mapuches no puede ser reducida únicamente a la guerra, con esta conflictividad baja, que en este caso le está queriendo mostrar un historiador muy reconocido del pueblo mapuche, que es Bocara. Y también de poder, por ejemplo, un proceso de resistencia indígena, que ahí está nominalizado. Y esto entonces lo podemos ver verbalmente, lo podemos ver visualmente, y también desde el punto de vista desde dónde vienen estas valoraciones, esta propuesta del sistema de engagement que hemos traducido al español como compromiso, en posiciones más monoglósicas, heteroglósicas, ¿no? Y de las heteroglósicas de contracción y de expansión dialógica, también las hemos tenido que ir elaborando y refinando precisamente en función de la manera en que hemos ido trabajando. Y una particularmente importante para nosotros, que es de contracción dialógica, es un poco, ¿verdad?, lo que trato de mostrarles hoy día, que tiene que ver con el respaldo. Es decir, cómo se construye el respaldo histórico, ¿no? Como documento, como testimonio. Bueno, ¿qué tipo de testimonio? ¿Qué tipo de testimonio, por ejemplo, llevan los profesores, las profesoras de historia a su clase? Esos testimonios muchas veces son, no son los grandes historiadores los que están en sus clases, son los testimonios de documentales, de personas, ¿no?, que han sido familiares de detenidos desaparecidos o han sufrido ahora, en fin, son testimonios, son testimonios directos, ¿no?, de personas que también acercan empáticamente a los estudiantes a un proceso que no solamente necesita ser construido como una abstracción en cadenas de causalidad histórica. En estos procesos de iconización visual y verbal, entonces, tenemos también una evolución histórica que podemos pensar que es mayor, que es biológica, ¿no?, y otras que son culturales. Y eso también está presente en las imágenes, en la manera en que incluso podemos ir analizando las fotografías, ¿no? Por ejemplo, esta portada del diario El Mercurio del 5 de abril de 1973, ¿no?, en donde aparece un joven que va a agredir a un carabinero, ¿no? Entonces, la postura del cuerpo del joven, esta fotografía después ha sido intervenida, ¿no? Ha sido intervenida, el joven ha sido de derecha, de izquierda, en fin, ha sido una fotografía que ha tenido muchas transformaciones, ¿no? Pero que también sigue siendo, o sea, que en esas transformaciones sigue siendo una fotografía icónica en el espacio de la historia reciente chilena, ¿no? Y que, por ejemplo, se reproduce en un texto escolar de 1993 y que después ya no vuelve a aparecer, porque los procesos sociales y políticos no permitirían que una fotografía como esta, asociada a la venida de la visita de Fidel Castro a Chile, apareciera en un texto escolar. El texto escolar habla de esta visita, ¿no? La fotografía es del 73 y está asociada a la visita del 71. En fin, este análisis también de los documentos históricos con los estudiantes puede ser muy interesante. Es una composicionalidad visual que en realidad no es cierta, ¿sí? Es falaz. Y se asocia a la violencia en las calles. Pero estos procesos de iconización han ido cambiando, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en una memoria de resistencia, de denuncia de violación a los derechos humanos en los últimos años, por ejemplo, de textos escolares, nos encontramos con una imagen como esta, ¿no? Y en donde ya desde el texto escolar se presenta como una fuente iconográfica, se la presenta como documento histórico, ¿no? Entonces también eso es diferente si yo pongo una fotografía al margen con mayor o menor coherencia multimodal en términos de su sentido. Y el texto dice: esta fotografía muestra una manifestación realizada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, cuyas principales protagonistas fueron mujeres. Y es interesante, porque es el único espacio de texto escolar en donde he visto que el lenguaje verbal explicita la participación de las mujeres en las manifestaciones sociales, pero en realidad
no es la única foto que aparece, ¿no? En muchos otros textos aparecen precisamente mujeres, madres, hijas, hermanas, ¿no? En esta ritualidad, ¿no? Y dice, el epígrafe, eso sí, dice manifestación de agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, pero los familiares son solo mujeres, ¿no? Esto es 2020 en la página 227. Entonces, aquí tenemos una coherencia, una cohesión multimodal, ¿no? Aquí, ¿verdad? El texto está haciendo eco a esta idea de los trabajos de la memoria, ¿no? De Elizabeth Gelin, ¿no? Gran investigadora argentina. Y si pensamos en cómo categorizar esto, cómo ir analizando esta cohesión multimodal, podemos pensar que estamos frente a una narrativa simbólica, convencional, con íconos axiológicos, íconos empáticos de denuncia, que ya son evidentes y reconocidos, ritual y con un alcance regional. Podemos no estar leyendo y podemos pensar que esto es Argentina, que esto es Uruguay, que esto es otro país latinoamericano, no solamente Chile. Asimismo, los profesores y los estudiantes como hacedores de signos. Cuando el profesor está hablando aquí del enemigo interno con sus estudiantes y les está pidiendo a los estudiantes que mencionen cuáles son las causas del golpe de Estado, y los estudiantes van diciendo, ¿verdad?, la Guerra Fría, la politización, ¿no? El profesor va mostrando, al decir esto, va mostrando una imagen en la pizarra de una fotografía de Allende que está celebrando su victoria, y el profesor ha puesto como título Contexto político-social. Y va escribiendo en la pizarra, ¿verdad?, lo que dicen los estudiantes: Guerra Fría, crisis económica, polarización, y otro estudiante dice politización. Y lo que el profesor también va haciendo junto con ellos, no alcanzo a mostrarles el diálogo, por eso se los pongo así tan sintético, es que discurso político, ideología, máxima y sociedad civil son palabras del profesor, no de los estudiantes. Entonces lo que él hace, ¿no?, es ir construyendo con ellos, por ejemplo, esa politización. Bueno, es una politización y el profesor recupera los agentes, ¿no?, que es la sociedad civil, y es máxima, ¿no? En fin, va construyendo, y junto, cuando tiene eso escrito, tiene al lado la fotografía de Allende, y que a su vez es la fotografía que tienen los estudiantes en el texto escolar, ¿no? Cuando Allende celebra la victoria en 1970, pero lo que están discutiendo son las causas del golpe de Estado y su derrocamiento. Y bajo esa foto, personas haciendo cola, incluidos militares, ¿verdad? Y que también muestran cómo es la iconización de la representación del gobierno de Allende. Y por último, pensando en derechos humanos de más largo alcance, ¿tengo unos minutos o debo parar? El tiempo ya finalizó, doctora, pero si gusta dar un ok. cierre, está bien. Solo quería mostrar, no alcanzo a dar ese ejemplo, pero no importa. Si pensamos en este texto escolar, la representación de Lautaro, ¿verdad? Hay una evaluación ética, hay una evaluación también de la información, de la infantilización, de la presentación de los mapuches en el texto, en esta pintura de Subercaseaux. Y paro ahí. Muchas gracias.